No fue un disparo ni un golpe de fuerza. Fue una confesión pública, transmitida en directo, la que redefinió para siempre la historia de Burkina Faso. En los primeros días de enero de 2026, el país no se despertó con el rugido de tanques ni con el eco de pasos militares. El intento de derrocamiento no se anunció con violencia, sino con rostros al descubierto y voces temblorosas en televisión nacional, congelando el pulso de toda una nación. Por primera vez, una red completa de conspiradores fue desenmascarada ante los ojos de millones de ciudadanos. No hubo espacio para negar ni para huir. Los nombres, los cargos y los móviles quedaron expuestos sin filtros. Aquello no era una súplica de legitimidad, sino el despliegue calculado de una operación destinada a restaurar privilegios ancestrales y devolver el poder a quienes lo consideraban un derecho natural. Las cámaras no solo captaron confesiones, mostraron el derrumbe, en tiempo real, de un sistema tejido a base de traiciones y secretos, que durante décadas había sembrado inestabilidad en África Occidental. Por primera vez, el Estado eligió la verdad y la exposición como armas, rompiendo de raíz el ciclo de impunidad que había protegido a los mismos rostros durante generaciones. Lo que se disputaba era mucho más que un cargo o una presidencia. Si el Estado fallaba, la inestabilidad habría sentenciado el futuro de toda una generación, perpetuando el miedo y el dominio de los mismos clanes. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de ruptura? ¿Por qué la verdad en directo fue más letal que cualquier intervención armada? Para entenderlo, debemos retroceder al origen de la conspiración y al clima político que preparó el terreno para este desenlace inesperado. El golpe fallido de enero de 2026 no surgió de la nada. Sus raíces se hunden en décadas de pactos ocultos, rivalidades y una región acostumbrada a negociar con la inestabilidad. Durante décadas, los golpes de Estado fueron una rutina casi silenciosa en África Occidental. En muchos países de la región, el cambio de poder rara vez ocurría en las urnas. Se producía entre sombras, negociaciones y traiciones apenas disimuladas. Gobiernos caían y resurgían. Exiliados regresaban. Traidores eran perdonados. Todo bajo una especie de pacto no escrito. El fracaso nunca era definitivo. Siempre quedaba abierta alguna puerta trasera. En el año 1987, por ejemplo, el asesinato de Thomas Sankara y la llegada de Blaise Compaoré al poder marcó una de las transiciones más impactantes de la historia burkinesa. Fue un golpe ejecutado entre viejos aliados, bajo promesas de reforma, con la sombra de la traición cubriendo cada acto. Aquella transición, como tantas otras en la región, nunca fue del todo resuelta ante la sociedad. Burkina Faso no fue la excepción. Desde su independencia, el país vivió ciclos de impunidad y sucesivas oleadas de líderes que no surgían por voluntad popular, sino por su habilidad para negociar alianzas ocultas. Las redes de poder se tejían lejos de la mirada pública. Mandaba la lógica de sobrevivir, acomodarse y esperar el momento de volver. En este clima, surge la figura de Ibrahim Traoré. Más que un presidente, Traoré representa la ruptura con el pasado. Es el símbolo para quienes están hartos de ver su país usado como moneda de cambio entre generaciones de traidores. Su poder no proviene de acuerdos secretos, sino de desafiar abiertamente la costumbre de acomodar a las viejas redes tras cada crisis. La región compartía una creencia peligrosa. Ningún error era terminal. Ningún golpe era el último. Así, las nuevas generaciones crecían como piezas de ajedrez, obligadas a vivir en crisis perpetua y a desconfiar de cualquier promesa de estabilidad. Los jóvenes crecían sin horizonte, y las instituciones se vaciaban de credibilidad cada vez que el poder cambiaba de manos sin justicia ni consecuencias reales. Así, la perpetuidad de la traición mantenía a las sociedades atrapadas en un ciclo interminable. La innovación de Traoré y Burkina Faso fue cambiar el guión. Ya no habría espacio para golpes negociables, ni para conspiradores que apostaran por el olvido. La exposición pública y la respuesta firme del Estado marcaron un antes y un después en la región.
Pero lo que ocurrió en enero de 2026 no fue un arrebato improvisado ni un estallido de caos. Fue un plan meticuloso, diseñado en la penumbra por quienes creían que el viejo ciclo aún podía repetirse. ¿Cómo funcionaba realmente esa red invisible de poder? Para entender lo que estaba en juego, hay que mirar cómo estas redes operaban en silencio y por qué esta vez el desenlace fue distinto. Lo que se desató en Burkina Faso fue mucho más que una conspiración. Fue el choque frontal entre dos formas de entender el poder. El verdadero fallo de la conspiración no fue su descubrimiento inmediato, sino el hecho de haber sido vigilada mientras se expandía. No se trató de un golpe frustrado por azar, sino de una operación permitida a la vista de todos, analizada por un Estado que eligió la frialdad y la paciencia como únicas armas. El plan de los conspiradores estaba dividido en 3 capas meticulosamente calculadas. Primero, neutralizar la ventaja aérea. Desactivar la unidad de drones del Estado era indispensable para impedir una respuesta efectiva ante cualquier alzamiento. Segundo, infiltrar armas en la capital de forma sutil, aprovechando accesos cotidianos y complicidades dentro de las propias instituciones. Tercero, activar células pequeñas y autónomas, preparadas para moverse en cuestión de minutos, dificultando cualquier reacción coordinada del Estado. Sin embargo, el verdadero motor de esta red no era una visión política ni una ideología clara. La conspiración se alimentaba de resentimiento, promesas de dinero fácil y viejas lealtades traídas de conflictos pasados. Oficiales desplazados, intermediarios ambiciosos y civiles en busca de poder rápido. Todos tenían intereses individuales, pero ninguno ofrecía un proyecto real para el país. Pronto, la red comenzó a corromperse desde adentro. La avaricia desgastó la disciplina y los fondos externos se diluyeron entre comisiones y sobornos. Cada intermediario retenía una parte, desviando recursos y minando la confianza. La lealtad se volvió tan volátil como el dinero que la sustentaba, y el oportunismo reemplazó cualquier sentido de propósito común. Así, la estructura de la conspiración se fue pudriendo desde sus cimientos. Frente a este panorama, el Estado optó por una respuesta poco convencional. Observar, en vez de actuar de inmediato. Los servicios de inteligencia siguieron cada paso, grabaron reuniones, rastrearon transferencias y mapearon rutas clandestinas. Permitieron el crecimiento de la red, dejando que la codicia y la imprudencia de los conspiradores los incriminaran mientras las pruebas se acumulaban de manera irrefutable. El desenlace fue preciso y fulminante. Cuando llegó la orden, los operativos se desplegaron en el único instante posible. Armas incautadas en pleno traslado, intermediarios capturados con el dinero en la mano, comunicaciones interceptadas justo cuando se daba la señal de ataque. El golpe fue neutralizado con una precisión quirúrgica, desmantelando toda la red de una sola vez y dejando a los implicados sin escapatoria ni excusas. El riesgo era extremo. Un solo error en la estrategia estatal habría permitido que los líderes escaparan, provocando el caos y fortaleciendo redes clandestinas que durante años habían sembrado inestabilidad. Esta vez, la apuesta por la paciencia y la acumulación de pruebas resultó definitiva. Sin embargo, lo más inquietante no fue la sofisticación del plan ni la contundencia de la respuesta. Lo verdaderamente perturbador surgió después. La confesión pública de cómo se usó el descontento social para reclutar jóvenes y manipular sus aspiraciones, convirtiendo el malestar en una herramienta de poder. Pero la historia no termina con la caída de la conspiración. Las secuelas de esta operación dejaron heridas visibles y un nuevo tipo de temor en la sociedad. Tras las confesiones, no solo se desplomó una red, colapsó un modelo entero de poder. Lo que ocurrió en Burkina Faso, aquellos primeros días de enero de 2026, no fue una crisis más, sino el derrumbe final de una lógica que, durante décadas, protegió a quienes asaltaban el Estado y luego negociaban su salida con absoluta impunidad. La confesión de Salif Soado dejó al descubierto el vacío moral tras el golpe fallido. Los jóvenes implicados no obedecían a ideales ni aspiraban al cambio.
Participaron porque el dinero era la única certeza en medio de la desesperanza. No hubo llamado heroico, solo sobornos como única moneda de lealtad. Esta lógica perversa revela a los auténticos beneficiarios. Nunca los ejecutores de a pie, sino los arquitectos ocultos, aquellos que planean el caos y se enriquecen entre las sombras, dejando que otros paguen el precio del fracaso. Pero el verdadero quiebre llegó con la decisión del Estado. Por primera vez, se negó a absorber el golpe como parte del juego político. No ofreció exilio cómodo ni amnistía negociada. Esta vez, solo hubo transparencia y una respuesta implacable. La declaración pública de la pena de muerte para los principales conspiradores cambió las reglas. El riesgo dejó de ser negociable. Intentar un golpe ahora significa enfrentarse a la aniquilación total, no solo al fracaso. Ese mensaje atravesó fronteras y dejó claro: la era de la tolerancia y la impunidad había terminado. El costo de esta decisión es inmenso. Por un lado, se abre la posibilidad de una era de estabilidad, donde los jóvenes puedan aspirar a instituciones dignas y a un futuro sin traiciones cíclicas. Por el otro, surge el peligro del aislamiento internacional y el resentimiento interno, pues romper tradiciones implica desafiar alianzas y poderosos intereses. Ahora, cualquier intento de golpe en Burkina Faso enfrenta no solo la posibilidad del fracaso, sino la destrucción total de su red y de todo su aparato de apoyo. El Estado ha elevado el precio de la traición a su máximo nivel, redefiniendo las reglas del poder para toda una generación. La pregunta final es inevitable. ¿Qué pueden aprender otras sociedades africanas, y sobre todo los jóvenes, de esta ruptura histórica? ¿Es este el inicio de una emancipación regional o el preludio de nuevas tensiones? La respuesta de Burkina Faso reverberó más allá de sus fronteras, forzando a gobiernos y movimientos sociales a replantear sus estrategias. Ahora, la región observa con cautela el desenlace de esta apuesta sin precedentes. Cuando un Estado traza límites que no está dispuesto a borrar, reescribe el futuro de su pueblo. La transparencia fue el arma definitiva en Burkina Faso. Al exponer la conspiración, se desmanteló el relato de golpes de Estado disfrazados de destino inevitable o brotes espontáneos. Cuando el país vio en televisión los rostros y escuchó las confesiones, el golpe dejó de ser un susurro y se convirtió en una verdad innegable. El mensaje fue directo. Ya no hay espacio para la mentira ni la ambigüedad. Esa exposición pública rompió, por fin, el ciclo de la impunidad. No hubo rincones para pactos ocultos ni negociaciones en la sombra. Reinstaurar la severidad de las consecuencias cambió el cálculo de riesgo, no solo para las élites, sino para cualquiera que aspirase a conspirar. Ahora, el poder no puede ser robado sin enfrentar el precio más alto, y esa advertencia viajó por todo el continente. Pero la lección va más allá de los poderosos. Durante décadas, la juventud fue utilizada como carne de cañón y masa de maniobra en disputas ajenas. Hoy, la juventud de Burkina Faso tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de exigir una participación real y digna en la política, lejos del uso y la traición perpetua. Nada sólido puede surgir sobre la inseguridad y la dignidad herida que deja la impunidad. Repetir ese ciclo es condenar a cada generación a la amenaza de nuevos traumas. Romperlo, en cambio, se vuelve un deber colectivo y una oportunidad histórica. La sociedad debe rechazar la normalización de la traición y el chantaje como rutas hacia el poder. La enseñanza más poderosa que deja Burkina Faso es esta: la dignidad, una vez recuperada, puede transformar el destino de todo un pueblo. Cuando dirigentes y ciudadanos trazan límites firmes, dejan de ser rehenes de viejos ciclos y abren la puerta a otro futuro. Porque si no aprendemos esto, África Occidental arriesga reciclar el mismo trauma eternamente, perdiendo la oportunidad histórica de cambiar. Lo que está en juego no es solo el presente, sino la posibilidad, finalmente real, de que un continente decida dejar de ser rehén de su pasado. Pero, ¿cómo se llegó a este momento de ruptura? Para entenderlo,
Debemos mirar atrás y desentrañar las raíces profundas de la impunidad y el trauma político en la región. No fue solo el fracaso de un golpe. Fue el comienzo del fin de la impunidad. Lo que sucedió en Burkina Faso, a inicios de enero de 2026, no fue simplemente una derrota para quienes intentaban tomar el mando del Estado. Fue una ruptura visible y decisiva con la costumbre regional de tratar los golpes de Estado como asuntos negociables y envueltos en silencios cómplices. Esta vez, el Estado eligió la transparencia. Mostró ante la nación no solo los rostros de los conspiradores, sino también sus métodos, motivaciones y las redes oscuras que los respaldaban. Durante décadas, el ciclo de traiciones y silencios protegió a quienes operaban en la sombra, perpetuando un clima de inestabilidad y desconfianza. Pero en esta ocasión, la sociedad entera vio que ya no había espacio para pactos secretos ni para la resignación cívica frente a la amenaza constante del retroceso. El Estado no solo desmontó la conspiración, expuso la raíz de la impunidad que alimentó tantas sublevaciones y caídas en África Occidental. Lo que presenciamos no fue apenas la caída de unos cuantos hombres ambiciosos. Fue la exposición pública de un sistema completo de lealtades compradas, resentimientos cultivados y creencias transmitidas sobre que el poder podía arrebatarse sin jamás rendir cuentas a la sociedad. La transparencia y la determinación del gobierno no solo protegieron su continuidad, sino que reescribieron las reglas del juego político en toda la región. Ahora, la verdadera deuda no es únicamente con la justicia, es con la memoria colectiva. Porque solo una sociedad que escucha y vigila los relatos del poder puede blindarse contra la repetición de los ciclos de traición. Si olvidamos lo ocurrido, las viejas tácticas de manipulación y silencio encontrarán nuevamente terreno fértil. La vigilancia ciudadana y la demanda de transparencia siguen siendo el único antídoto contra la repetición de la historia. Para las generaciones jóvenes, la lección es ineludible. El futuro depende de rechazar la normalización de la impunidad y de exigir instituciones que siempre respondan ante el pueblo. Solo así se garantiza que ninguna red de traidores pueda volver a arrebatar el destino nacional desde las sombras. Hoy, Burkina Faso nos reta a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a vigilar, a cuestionar, a defender los límites de lo tolerable? La memoria no es solo un registro del pasado. Es la base sobre la que se levanta un presente más digno y un futuro menos frágil. Mientras la región observa este nuevo precedente, la pregunta trasciende fronteras. ¿Será este el despertar definitivo frente a la impunidad o apenas el primer paso de una vigilancia colectiva que debe fortalecerse cada día? Para comprender la magnitud de lo ocurrido, conviene mirar ejemplos históricos similares. En el Congo, durante los años 60, los golpes de Estado se sucedían casi como rituales de poder. Mobutu Sese Seko, por ejemplo, derrocó a Joseph Kasavubu y Patrice Lumumba en medio de intrigas, alianzas rotas y la intervención extranjera. Sin embargo, a diferencia de Burkina Faso, pocas veces hubo confesiones públicas ni rendición de cuentas. El silencio y la opacidad permitieron que los mismos errores se repitieran, dejando al país atrapado en ciclos de violencia y desconfianza institucional por décadas. Otro caso ilustrativo es el de Ghana en los años 80, cuando Jerry Rawlings encabezó dos golpes de Estado. El primero, en 1979, fue seguido por promesas de justicia, pero la falta de transparencia y la impunidad de algunos actores permitieron que el ciclo de inestabilidad continuara. Fue solo con reformas profundas y el establecimiento de comisiones de la verdad, años después, que Ghana comenzó a romper el ciclo y sentar bases para la estabilidad democrática. ¿Qué diferencia a Burkina Faso, en 2026, de esos precedentes? La exposición pública, la negativa a negociar con conspiradores y la dureza de las consecuencias. Esas tres diferencias pueden ser la clave para que otras sociedades aprendan a blindarse contra la impunidad. Ahora, ¿qué pasos concretos puede dar una sociedad para consolidar estos cambios? El primero es institucionalizar la transparencia. Crear canales permanentes de vigilancia ciudadana, como observatorios independientes, comités de ética
y plataformas digitales donde los ciudadanos puedan denunciar irregularidades sin miedo a represalias. El segundo es fortalecer la educación cívica. En Burkina Faso, la juventud fue instrumentalizada por décadas. Solo una generación formada en valores democráticos, derechos humanos y memoria histórica podrá identificar y rechazar futuras manipulaciones. Integrar historias de traición y redención en los programas escolares puede sembrar anticuerpos contra la repetición de los errores del pasado. El tercer paso es la rendición de cuentas real y permanente. No basta con castigar a los cabecillas de un golpe. Es necesario crear mecanismos legales para que cualquier funcionario, civil o militar, que abuse de su poder, sepa que enfrentará consecuencias. Las comisiones de la verdad, los juicios públicos y la publicación de investigaciones son ejemplos prácticos que pueden ser adaptados según el contexto nacional. Cuarto, se debe fomentar la participación política efectiva de la juventud. Para ello, los partidos deben abrir espacios en sus listas. Los movimientos sociales deben formar líderes jóvenes y las instituciones deben garantizar procesos electorales transparentes. De esta manera, la energía y la creatividad de las nuevas generaciones se canalizan en la construcción colectiva, no en la destrucción recurrente. Quinto, aprender de otras regiones. Sudáfrica vivió el trauma del apartheid, y la transición democrática solo fue posible por el compromiso con la verdad y la reconciliación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, aunque imperfecta, sirvió para ventilar heridas y sentar nuevas bases de convivencia. Burkina Faso puede inspirarse en esos modelos y adaptarlos a su realidad, buscando siempre el equilibrio entre justicia, paz y verdad. Por último, mantener la memoria viva. Los monumentos, los días de conmemoración y los archivos públicos son herramientas que ayudan a que la sociedad no olvide y a que futuras generaciones conozcan los peligros de la impunidad. Solo así se construye una ciudadanía fuerte, capaz de rechazar las tentaciones autoritarias y las promesas vacías de los conspiradores. A través de estos pasos, Burkina Faso y otras naciones del continente pueden transformar una página dolorosa en el punto de partida para una nueva era. La transparencia, la educación, la participación y la memoria son las herramientas más poderosas para blindar la democracia y evitar el regreso de los fantasmas del pasado. En síntesis, el caso de Burkina Faso en 2026 marca un giro histórico no solo para el país, sino para toda África Occidental. Al romper el pacto del silencio, al castigar la traición sin miramientos y al apostar por la exposición pública, el Estado ha trazado una línea que antes parecía inimaginable. Ahora, el reto es sostener ese cambio, consolidar las instituciones y no caer en la tentación de la revancha o el olvido. El continente observa y aprende. Porque el final de la impunidad no es un hecho aislado, sino el inicio de una larga travesía colectiva hacia la dignidad, la justicia y la paz. Y cada sociedad, al mirar a Burkina Faso, debe preguntarse, ¿estamos listos para romper nuestros propios ciclos de silencio y traición? ¿Seremos capaces de elegir, como ellos, la verdad y el coraje sobre el miedo y la costumbre? Esa es la pregunta que queda abierta, y cuyo eco resonará en cada rincón donde el poder y la ciudadanía se miren de frente, sin máscaras ni sombras, listos para escribir juntos un